Hola a todos, les habla Kike Mapache y dado a que el iceberg de Kung Fu Panda me tomaría semanas en realizar debido a la gran cantidad de datos que contiene la saga, mejor decidí dividirlo en capítulos. Empecemos con aquellos que debieron tener más protagonismo, pero nunca se les dio la oportunidad de brillar. Los 5 Furiosos es el título de un equipo de superhéroes muy bárbaro que defiende el Valle de la Paz, lugar donde vive Po, el protagonista, y aquí me gustaría contarte un poco acerca de ellos. Les presento el iceberg de los 5 Furiosos. Pelead conmigo. Ahí está el malo maloso. Creación. Son el equipo que Po tanto admira y se presentan como los mejores de toda China. 3 de ellos, el tigre, el mono y la serpiente, pertenecen al zodíaco chino. Al principio se pensaba eliminar a alguno ya que sentían que ya había muchos personajes en la peli, pero la producción se encariñó con todos y no sabían a cuál eliminar, así que se quedaron los 5. Gran error, al final se deshicieron de ellos en la cuarta con bajo presupuesto o tacañería, como quieran verlo. Lo mismo podemos decir de la ausencia de diálogos con los Shen y Kai. Me llama la atención que solo pocos tengan nombre y otros los llaman por su especie, aunque, puede que Tigresa nunca haya tenido nombre ya que era huérfana, y el muy desgraciado de Shifu nunca le quiso poner nombre propio, Kunado la adoptó. Spin-off. Debido a la ausencia de los Furiosos en la cuarta entrega, y posiblemente sea igual en el resto de las cintas por estrenar, los fans sugirieron que los Furiosos tengan su propia película o saga en paralelo con nuevas historias y expandiendo el universo ficticio de Kung Fu Panda, y además nos dieron interesantes puntos de partida. Movimiento de manos. Tigresa tiene un movimiento de Kung Fu favorito, golpear con ambas manos extendidas y abiertas. Esto lo hace de vez en cuando en sus escenas de lucha y en la sala de entrenamiento. Los demás no tienen ataque favorito, solo poses. La escena más difícil. La escena del puente fue considerada como la más difícil de animar dado a todo el movimiento que se quería conseguir, pero los animadores lo tomaron como un reto personal. Se tardó alrededor de 6 meses, pero todos quedaron satisfechos y orgullosos del resultado. La escena en sí se inspira en la escena del puente de Indiana Jones y el templo maldito de. Curiosamente, Ke Huy Quan, el actor de Tapón, el compañero de Jones en esa peli, también está en la cuarta como el Pangolin Han y en Zootopia 2 como Gary. Qué casualidad, ¿no? El puente almacena 370 tablas, de las que se cae 174 durante la paliza de Tai Lung a los Furiosos. El puente tiene una longitud de 192 metros de distancia, y cuando Tai Lung patea a Tigresa mandándola a volar, ella viaja a una distancia de 65 km por hora. Dustin Hoffman es el actor que hizo de Shifu, es conocido por cintas como Hood, Rayas la Cebra, Los Pequeños Fokker y mi favorita, El Mundo Mágico de Magorium. Esta fue la primera vez que actuó junto con el mítico Jack Black, por lo que el desconocerse sirvió para construir la química entre Shifu. El maestro Shifu fue quien entrenó a los 5 Furiosos, comenzando con Tigresa y poco a poco se uniría el resto. Al principio, se pensaba que el maestro Shifu fuera mucho más anciano, pero se le redujo la edad para que pudiera hacer mejor sus escenas de batalla. Cierto, Shifu es un panda rojo, pero muchos no lo notaron ya que los colores no coinciden con el animal real, aunque se hizo a propósito para darle un aspecto de viejo sabio. Además, su nombre significa literalmente maestro en chino. Creación de Tigresa. El equipo de producción no deseaba hacer que Tigresa tenga un aspecto tradicionalmente femenino, por ende carece de senos por ejemplo. Sin embargo, se le dio unas líneas negras en los ojos, labios y parte del rostro para que asemeje a maquillaje, basándose en las líneas negras de la cara de los tigres. Fue interpretada por Angelina Jolie, tanto cariño le agarró que se hizo un tatuaje de tigre en la espalda. 4 de sus hijos participaron en la tercera como algunos de los niños pandas, sus nombres son Shiloh, Pax, Nox y Zahara. Creación de Mantis. Mantis tiene la manía de levantar a sus enemigos como si alguien invisible los empujara, en referencia a la hormiga atómica, personaje de Hanna-Barbera que hace lo mismo al combatir. La marca de su espalda significa longevidad, cosa irónica dado a que las mantis viven entre 6 meses a 1 año, si es que la hembra no lo devora primero. Además, se pensaba que fuera un villano secreto, pero se descartó la idea. Parece que esto podría explicar su personalidad psicópata al tratar mal a todos, hacer chistes hirientes o pensar siempre en que una chica le coma la cabeza. Jackie Chan es el actor que interpreta a Mono y también a Li Shan en el doblaje chino. Una de sus señas particulares es su amistoso pulgar arriba, algo que se añadió a la animación del mono. Fue seleccionado debido a su gran experiencia con cintas de artes marciales, incluso hizo algunos de los gritos de Po. En una entrevista sobre la primera cinta, él dijo que solo le tomó 5 horas hacer todos sus diálogos como el maestro Mono, y eso incluye tanto el idioma inglés como el chino cantonés. El hermano de Mono
En la serie de la leyenda de Po, en N capítulo llamado Monkey in the Middle, parodia de Malcolm el de en medio, Viva Malcolm, se nos muestra a Sam Wukong, el hermano de Mono. Se dice que de pequeños eran muy unidos y traviesos, pero la vida los hizo pasar por caminos opuestos. Solo salió en un episodio, pero hubiese sido interesante darle continuidad a esa trama. Dato extra, el nombre de Sam Wukong es una referencia a Son Wukong, el rey mono, famoso cuento oriental que lleva milenios existiendo. La zona de pergaminos del Palacio de Jade también podría ser una referencia al rey mono, dado a que una parte del cuento con un mismo lugar lleno de pergaminos antiguos. Libros y cómics. La saga cuenta con diferentes sagas de libros e historietas. Algunos son relatos infantiles cortos, otros sobre lecciones de Po hacia otras disciplinas, artes conceptuales y adaptaciones a novela. Lo curioso es que los 5 furiosos tienen más relevancia en estos libros. Dato extra, hay shipeo de Mono por Grulla por Mantis, shipeo entre los 3 personajes masculinos del grupo. Galletas de Mono. Po se come las galletas de Mono, haciendo un split perfecto, y el mismo Po le dice a Shifu que no se lo diga a Mono, cosa que luego vemos referenciada en los créditos de la cinta. Simplemente gloriosos. Me pregunto a qué sabrán esas galletas que son tan adictivas. Incluso imagina que el rollo es una para darse fuerza. Inspiración en películas. La escena de los furiosos se inspira en la película El Tigre y el Dragón del año 2000, el interior del Palacio de Jade viene de la película Héroe del año 2002, la personalidad de Tigresa y su rudeza se asemeja a la protagonista de La Casa de las Dagas Voladoras, del año 2004, el estilo exagerado y un poco cómico de las peleas se inspira en Kung Fusión del año 2004, el estilo visual de la segunda película se inspira en el cine de Zhang Yong, que también hace películas de Kung Fu, de hecho él dirigió Héroe del 2002, el nombre de Tai Lung viene del famoso actor Lon Ti, que es conocido por múltiples filmes del género. El maestro Shifu se inspira en el maestro Pai Mei de la saga Kill Bill, ya saben, la saga más famosa de Uma Thurman. La escena de la pelea del Dumpling es una referencia a Fear la Siena, película de 1979, donde Jackie Chan también fue protagonista. El aspecto de Tai Lung, lectenista de la cinta El silencio de los inocentes de 1991, además su personalidad se inspira en Jin, villano de la película Once a Time in China de 1991. Curiosamente, dato extra, las marcas de Tai Lung según se asemejan a una calavera. Cortos. Junto con la primera película tenemos un corto lanzado directo a video llamado Los secretos de los 5 furiosos, en la que cuenta un poco acerca del pasado de los héroes. Tigresa era una huérfana que todos temían, Grulla un conserje con aires de grandeza, Mono un bully y acosador, Víbora una descendiente de guerreros antiguos y Mantis una suerte de cazarrecompensas. El guerrero dragón Po es encargado por Shifu para enseñarle Kung Fu a unos conejitos, la única raza que se interesó quizás, y les da lecciones con cada uno de los furiosos. En 2016, junto a la tercera película, se estrenó Los secretos del rollo, un corto que explica cómo se reunieron los furiosos gracias a un malentendido. Tigresa es encargada por Shifu a reclutar 4 guerreros que le ayuden en una amenaza, y Po hace una lista de trabajos a los que podría dedicarse. En un descuido, confunden los pergaminos y Tigresa se va por los furiosos que todos conocemos. Más adelante explicaré mejor esto. En 2010, antes del estreno de la segunda película, se estrenó El Festival del Invierno, que no es un corto en sí sobre ellos, pero sí los involucra y vemos cómo pasan la Navidad con Po y su padre el señor Ping. El tigre y el dragón. Es un mito popular de China, sobre una rivalidad entre el tigre y el dragón al ser fuerzas opuestas. Esto lo vemos representados en Tigresa y Tai Lung, pues el nombre del guepardo significa gran dragón en chino. Por cierto, si Shifu adoptó a Tai Lung y luego a Tigresa como se sugiere en el corto de los furiosos, entonces esto los volvería medios hermanos. ¿No les molesta cuando los personajes se llaman igual que su especie? Entonces mi nombre debería ser Mapache y no Kike. Nicolás Nico Marlet. Es un animador y diseñador de personajes franco-estadounidense empleado por DreamWorks Animation. Es conocido principalmente por su trabajo en el diseño de personajes en películas de las franquicias Kung Fu Panda y Cómo entrenar a tu dragón, así como en series de televisión de Disney como Pato Aventuras o Aventureros del Aire. También trabajó en una versión animada no producida de Catch the Andrew Lloyd Webber en el estudio predecesor de DreamWorks, Animation.
Él se sintió nervioso al trabajar en Kung Fu Panda, pues no sabía nada de Kung Fu, pero al pensarlo, decidió que los personajes de la cinta no deberían ser enteramente antropomórficos para que los movimientos de Kung Fu se vean más atrayentes, así se unió al proyecto, y así siguió hasta abandonar la cuarta entrega después de una semana de trabajo ya que no le gustaron las primeras ideas del film. Diseños originales. Además de ver a Po con brazaletes y un diseño más realista, tenemos a los furiosos completamente cambiados, desde la especie, hasta la ropa, e incluso con accesorios diferentes. Me llama la atención el diseño de Tigresa, pues cargaba una espada, sus rasgos felinos no asemejaban maquillaje y tenía un cuerpo más ancho como el de un varón. Lo mismo puedo decir de Tai Lung, que era más delgado y también tenía espada, pero tan lindo, pues ya empezaban a tomar forma los personajes. Señal de alerta. En la segunda parte vemos a Mono queriendo hacer señales de alerta si se ven enemigos cerca. Dichos sonidos son de ave clásica, cosa que ofende a Grulla al considerarlo un estereotipo, y luego veríamos a Grulla gritando de la misma forma más adelante. No es la única vez que Grulla es hipócrita, pues cuestionaría decir técnicas al aire como en el anime, y este luego hace un movimiento con sus alas y lo llama alas de justicia. Por favor. Tai Lung encontró la paz. Ok, esta es más o menos. Realmente Po no acabó con Tai Lung en la primera parte, sino que lo mandó al mundo de los espíritus, lugar que veríamos en la tercera parte a detalle con Urei Kai. Veríamos a Kai con un medallón del guepardo, pero nunca lo usó, y luego lo veríamos regresando en la cuarta. Decisión polémica entre los fans, pero que terminó por redimir al personaje, sin mencionar que se llevan a la camaleona al mundo espiritual para usarla de cuerda de saltar. ¿Qué demonios? Lo mismo podría decir de Kai y Lo Shen, quienes ahora respetan a Po al final de la cinta. En la vida real, el leopardo de las nieves es depredador del panda normal y del panda rojo, volviéndolo un enemigo perfecto para los héroes. Actualmente se encuentra en peligro de extinción. Dato extra, al parecer el puñetazo doble es el movimiento favorito del guepardo, pues lo usa aproximadamente 3 veces en su primera película. Reescrituras de Tai Lung. El leopardo de las nieves fue el personaje que más reescrituras tuvo a lo largo de la producción, pues pensaron que podría resultar poco amenazante y hasta agradable para el público. Es por ello que se implementó el relato de Tigresa contando el pasado del leopardo. Claramente su esfuerzo fue en vano. En parte esto ayudó para definir mejor a Po, pues quieran que fuera opuestos. Mientras Tai es orgulloso y egocéntrico, el oso es un fanático infantil y consciente de su carencia de habilidad. Ishii-chan. Nacido en Los Ángeles, 3 de diciembre de 1982, es un cantante y actor chino-estadounidense, hijo del famoso actor y artista marcial Jackie Chan y de la actriz Joan Lin. En 2004, lanzó su primer álbum en mandarín en Hong Kong. Debido a que Jackie no regresó a grabar a su personaje en el corto de Los Furiosos, Mono fue interpretado allí por su hijo. Tai Zu. También conocido como La Ira del Tigre, es un juego para PlayStation lanzado en el 99, desarrollado por DreamWorks Interactive y publicado por Activision. El juego está ambientado en un paisaje oriental poblado por clanes de animales, como leopardos y serpientes. El protagonista del juego, Tai Zu, es el último superviviente del clan Tigre y debe viajar para derrotar al maestro de dragones y vengar a los suyos. En el camino, aprende sobre su pasado nebuloso y domina varios estilos de Kung Fu, uno de cada maestro de clan que derrota. En parte algunos detalles de Kung Fu Panda fueron inspirados en este videojuego. El tigre protagonista se asemeja un poco a Tai Lung y la ropa se asemeja a la de Tigresa, y el villano final es un dragón al que llaman guerrero. ¡Qué raro! Mei Lin. Antes de la panda de la tercera parte, en el corto de Los Furiosos vemos que Grulla tenía una amiga leopardo llamada Mei Lin. Tiene un pequeño parecido con el guerrero pescador del comienzo de la primera. Su nombre puede traducirse del chino como femenino, hermoso, delicado, hermana menor o joven mujer. Este personaje se presentó como la única amiga de Grulla en el gimnasio donde trabajaba como conserje, y luego no volvimos a saber nada más de ella. ¡Qué decepción! Algunos la veían como la pareja de Grulla dado a su química, aunque otros lo emparejan más con Víbora por alguna razón. Además, Mei Lin se parece un poco a las hermanas Wu, las que salen en el corto de Los Secretos de los Maestros del 2011, más adelante diré más cosas sobre ellas. Embarazo de Jolie. Durante la alfombra roja de la primera cinta, Angelina Jolie se encontraba embarazada. El actor Jack Black aprovechó la situación para tomarse fotos comparando su barriga con la de su compañera de trabajo, siendo uno de los momentos más divertidos que compartieron los actores. Jamie Sai.
Es un actor de voz estadounidense, le dio voz a Mono en reemplazo de Chan para las series y el corto del rollo, de igual forma dio voz a diferentes personajes en las demás series de la franquicia. Wester. La pose que hace Grulla con su sombrero y sus escenas volando con puesta de sol, son un homenaje a las clásicas películas de vaqueros. De hecho, se pensaba darle a Grulla una personalidad de vaquero rígido como en dichas películas, pero mejor decidieron que fuera el más calmado del grupo. En una entrevista con Po para Scholastic News Online, Po afirma que Grulla es el más inteligente de los 5, ya que dice que Grulla le dijo que el panda era llamado un gran oso gato en China. Grulla tiene 6,010 plumas en su cuerpo, se ha revelado en el episodio La venganza del rinoceronte de Kung Fu Panda. La leyenda de Po que la debilidad de Grulla en batalla son sus patas. No podemos con él, es demasiado fuerte. A Mono le gustan las galletas de almendra y las esconde en la estantería superior de la cocina del Palacio de Jade. La debilidad de Monkey en batalla resulta ser su cola. En Kung Fu Panda 3, la voz en chino de Monkey la realiza el cantante Poppy Chou, quien también canta la canción principal de la película. Nacido el 18 de enero de 1979, es un cantautor, actor, director y empresario taiwanés. Considerado ampliamente como una de las figuras más influyentes en el mundo de habla china, se le conoce como el rey del mando pop. Jackie Chan también puso voz a Mono en chino, cantonés en las 3 primeras películas, mandarín chino en la primera y mandarín taiwanés en las 2 películas. En La leyenda de Po, en uno de los primeros episodios, Mono usa una indirecta para llamar a Tigresa fea, aunque en otro de los episodios, le sujeta la mano para que no caiga de un barranco. Por lo general Tigresa y Po son los más frecuentes flancos de las bromas y gracias para el Mantis. En el episodio Grulla al borde, Mono odia el olor a engrudo. Las baladas lo hacen llorar. En Kung Fu Panda 3, Mono llama a Mantis su mejor amigo. Como podrán ver, es un personaje construido sobre la marcha. La familia de Víbora. En Kung Fu Panda, cuando Po menciona que todos los 5 furiosos poseen una cualidad única y útil excepto él, dice veneno refiriéndose al caso de Víbora. Sin embargo, en Los secretos de los 5 furiosos, se reveló que ella ni siquiera nació con colmillos para inyectar tal veneno. Actualmente parece que Víbora ha desarrollado un par de colmillos pequeños y romos. Aunque Víbora se mostró como primogénita, hija única, en Los secretos de los 5 furiosos, mencionó en Kung Fu Panda de vacaciones que tiene hermanas con las que le encantaba cocinar durante el festival de invierno. Víbora es la única miembro de los furiosos que canónicamente tiene hermanos. Se presume que el resto son hijos únicos. La segunda película demuestra que Víbora tiene cierta experiencia forzando cerraduras. Su debilidad en batalla son los ataques frontales. Los aldeanos del Valle de la Paz bautizaron un pozo en honor a Víbora en conmemoración de su ascendencia y a sus esfuerzos heroicos para salvar la aldea. Las serpientes de verdad no tienen párpados, así que Víbora no debería poder parpadear ni cerrar sus ojos al dormir. Los rollos del palacio. En el Palacio de Jade hay demasiados rollos, eso está claro, pero se desconocen qué contienen realmente. Lo único que sabemos es que es conocimiento legendario de antiguos guerreros y todo eso, pero es posible que de aquí Tai Lung aprendió la técnica de la parálisis de nervios y otros conocimientos de los guerreros, cosa que casi no se menciona. Mantis está casado. El número de agujas de acupuntura que Mantis le colocó en la espalda a Po mientras hablaba con Tigresa sumaba 133 y la debilidad de batalla de Mantis es su lado ciego derecho. Además, se dice que huye de su esposa en la 4ª entrega, así que es el único de los furiosos que se sabe estar casado. Debido a su pequeño tamaño, los cineastas decidieron que Mantis flotara en ciertos planos para que fuera visible, ya que una Mantis real tiene alas. El único problema con esto era que Mantis no fue modelada originalmente con alas. En un momento del storyboard de Kung Fu Panda 2, iba a haber una Mantis femenina que apareció en una escena de Bari coqueteo con Mantis. El personaje fue eliminado durante la producción, pero más tarde se convirtió en una escena extra eliminada en el DVD de la película. La prisión. La prisión de máxima seguridad donde tenían preso a Tai Lung, es llamada Yorgong, que significa sentarse en prisión en chino cantonés. Vemos que todos los guardias son rinocerontes y Tai Lung es el único que tienen preso.
La cárcel contiene más de 1000 metros de profundidad y en un momento se escucha el famoso grito Wilhelm, el famoso grito que se usa mucho en Hollywood. A varios les pareció extraño que Tai Lung pudiera vencer a todos los guardias de la prisión para escapar, pero en una escena anterior, en la que Po habla como fan obsesivo con Grulla, habla de que los furiosos podría vencer a 1000 guerreros sin problema, así que 1000 guerreros no son nada para un discípulo de Shifu. Así se explica cómo el leopardo musculoso venció a todos los rinocerontes. Nick Pavlov es un especialista en efectos especiales. Él ha dicho que se requirieron 37,517 pétalos para la escena de Wei desapareciendo, tomando un total de 6 meses en hacerla. Él se había tomado esto como reto personal y que no se afeitaría la barba hasta terminarla, pero solo duró 27 días sin barba por petición de su esposa. Psicología del color. A lo largo de la saga, los colores tienen un papel importante en escenas específicas. El dorado representa divinidad y heroísmo, el rojo es ira y descontrol, el azul es tristeza y desesperación, y por último, el verde es la sabiduría y la espiritualidad. Sin embargo, estos detalles se abandonaron en la cuarta. Atrapa novios. Es un juguete chino que se pone en los dedos, y el chiste es tratar de sacarlos de ahí. Originalmente, Shifu iba a usar uno en Po para descubrir y realmente es el guerrero dragón, inspirado en cómo se elegían a los funcionarios políticos en la antigua China, pero bueno, al final fue descartado. Riley Osborne. Es el hijo del director Mark Osborne. Él dio voz a Tai Lung bebé, quien en ese entonces contaba con 6 años de edad. Años después también daría voz al Principito. En la adaptación animada de Osborne, se sabe que Shifu se encargó del leopardo desde cachorro y algo curioso es que cuando Shifu abre el rollo del dragón, lo abre como 3 veces en distintos ángulos, y lo mismo hace Tai Lung al abrir el rollo también, de tal padre tal hijo diríamos. Por cierto, algunos también se preguntaron por qué Shifu no acabó con Tai Lung cuando pudo. Más allá del deber, Shifu aún lo veía como su hijo. Eso explica por qué se tocó el corazón con él y por qué Shifu quedó cojeando de la pierna izquierda, tanto así que incluso la música de la flauta de Shifu es la misma del soundtrack de Tai Lung. Dato extra. Tai Lung tiene un rostro inspirado en el maquillaje antiguo de China, además de bigotes parecidos a como los usaban algunos hombres en la antigua China. Chris Sanders. Es un director, productor y animador estadounidense, conocido por películas como Lilo y Stitch o Cómo entrenar a tu dragón. Lo que no muchos saben es que él participó en Kung Fu Panda como animador, y la escena de Wei desvaneciéndose podría ser una referencia a la escena de Simba observando unos polvos raros en el cielo, pues Sanders también trabajó en El Rey León de Disney. Infierno. Teniendo en cuenta que Kai ya tenía el medallón de Tai Lung, es posible que Kai lo haya encontrado en el reino de las sombras, un lugar opuesto al reino espiritual, el cual puede considerarse como un infierno dentro del universo de Kung Fu Panda. Por cierto, ¿recuerdan que Po tenía un muñeco de Tai Lung? ¿Por qué harían juguetes de un psicópata? O quién sabe, quizás Po lo haya hecho como dijo en el corto de Los secretos del rollo. Ya llegaremos a eso. Dato extra. El videojuego de Java para celulares es el único juego que tiene a Tai Lung como personaje jugable. Furiosos como personajes jugables. Además del videojuego de la peli y el Brawla, los furiosos también son jugables en juegos como el de Nintendo DS, que se volvió un juego de culto, el juego de los guerreros legendarios, que se considera copia de los Super Smash Bros. Y podías hacer tu propio avatar inspirado en ellos. Es el Kung Fu Panda World, juego de rol descontinuado desde el 2012. Demás maestros. El maestro Cocodrilo fue interpretado por el actor de acción Jean-Claude Van Damme, siendo su primer héroe animado y en una escena hace un split como lo suele hacer Van Damme. En la segunda tuvimos un maestro jabalí que fue eliminado a mitad de película ya que era algo difícil de animar por su sobrepeso, algo que también lidiaban antes con Po. Su diseño fue reciclado para los jabalís del corto de Navidad. Este no necesita explicación, la serie animada Mad hizo parodias de Kung Fu Panda, colocando a Po y a Shifu en diferentes situaciones alocadas de otras cintas, pero la que destaca es la de Angry Birds con Looney Tunes, pues es el único donde nos enseñan su versión de los furiosos. Seth Rogen. Nacido en Vancouver, 15 de abril de 1982, es un actor, comediante, guionista, director y productor de cine y televisión canadiense. Ganador de 4 premios Emmy por producir, protagonizar, escribir y dirigir la serie de televisión de comedia, The Studio. Comenzó su carrera haciendo comedia en vivo durante 4 años cuando era un adolescente, llegando al segundo puesto en un concurso amateur de comedia en su ciudad natal a los 16 años. Él dio voz a Mantis y a múltiples personajes animados. De hecho, hay un homenaje al actor en la película de Chip y Dale del 2022. David Cross.
nacido en Atlanta, Georgia, 4 de abril de 1964, es un actor, escritor y comediante estadounidense conocido principalmente por Scary Movie 2, Alvin y las ardillas y por su papel como Tobias Funke en la serie de comedia Arrested Development, además de otros trabajos como comediante, incluso estuvo en Comedy Central. Él fue la voz de Grulla y fue el único que lo volvió a interpretar en algunos cortos de la saga. Villano más icónico. A pesar de que los Furiosos se han enfrentado a muchos enemigos, hay poca o nula información sobre sus enemigos. Se podría decir que su villano más icónico, irónicamente, también es el mismo que los venció, Tylon. Este leopardo apareció ya sea en persona o como mención en todas las películas. Eso sí, podría mencionar a los villanos de la leyenda de Po, pero la gran mayoría solo fueron ocasionales. Dato extra. Se pensó a Tylon para que fuera el héroe de su propia historia, utilizando la clásica teoría del camino del héroe de Joseph Campbell, pero invertida para darle cierto aire egocéntrico al sujeto. Incluso se le colocaron los ojos dorados en referencia a esta idea, pues el dorado representa el heroísmo según la teoría del color de la saga. Paul Duncan es encargado del diseño de producción. Él dio la explicación de que Shifu reparó el bastón de Urei en la tercera parte. Debido a su nueva espiritualidad de nivel alto, este mismo diseñador recuperó la espada de los héroes que Tylon relanzó a Shifu, para luego recrear la escena en la cuarta parte. Se especula que la espada pudo ser creada por el mismo consejo de Kung Fu, o al menos encontrada. Villanos gigantes. En el videojuego de la cinta y en el corto de Navidad, tenemos una versión gigante de Tylon, mientras que en las ideas descartadas de la tercera parte, vemos una versión gigante de Kai. Por supuesto que Po es quien se enfrenta a ellos. Quién sabe cómo le harían los Furiosos con eso. Dato extra. Muchos fans del leopardo aseguran que su ídolo perdió por poder del guión, dado a que era más experimentado que el panda. Incluso hay fan animaciones al respecto, que quizás el chico perdió por no creer en sí mismo, aunque si nos ponemos estrictos, se podría afirmar que Tylon perdió por su arrogancia, por poner más atención al rollo que a la pelea y por subestimar a Po y atacar sin técnica al final. Brutal Paws of Fury. Es un videojuego de peleas 2D, estrenado en 1994, donde los personajes son, como lo supones, animales antropomórficos que saben artes marciales, y los animales pueden recordar un poco a los Furiosos y a los demás maestros de Kung Fu Panda. Taoísmo. Es una religión y filosofía china, que nos cuenta acerca del lado bueno y malo de la vida. Solamente al aceptar ambos por igual, es cuando podemos alcanzar iluminación y paz interior. Esto lo hemos visto con la segunda parte. Una vez que Po enfrenta su terrible pasado, quizás los Furiosos también tuvieron que aprender eso al no ser elegidos, pero bueno, en ningún lugar se abunda ese aspecto. Dato extra. El templo de Buda es un lugar turístico de China. Algunos piensan que igual se inspiraron en él para el templo de Jade. Shifu se reencontraría con Tylon. Una de las ideas descartadas de la cuarta cinta, es que Shifu se iba a reencontrar con su hijo deseado, teniendo al fin su redención y última despedida, algo que incluso los productores amaron, pero fue descartada precisamente porque deseaban que la película no durara mucho. En fin, un reencuentro con Tylon y con Tigresa quizás, habría sido una maravillosa escena. Dato extra. Tigresa dijo que el guerrero dragón auténtico puede sobrevivir solo con la energía del universo y que creen, Tylon pasó mucho tiempo sin comer y tenía energía para escaparse. ¿Creen que esto era un indicio de que era el verdadero ninja en Beverly Hills? Es una película de comedia y acción de 1997, la peli trata de Haru, un joven que creció en Japón a raíz de una leyenda de un guerrero de piel blanca que sería el mejor ninja en Japón, pero este resulta ser un pusilánime para la disciplina y su familia. Esta película es tomada como la versión live action de Kung Fu Panda. Los personajes encajan con los de la peli animada, e incluso el héroe Gobei encaja en el perfil de los Furiosos. Muy recomendada, por cierto. Desnudez. Así como en cualquier fábula de animales, la ropa siempre es objeto de controversia. Los animales mamíferos siempre usan al menos una prenda para cubrirse, aunque a varios no les molesta enseñar los pezones. Los que llaman la atención son la mayoría de los reptiles, los cuales andan completamente desnudos y a nadie parece molestarle. Curiosamente, en artes conceptuales víboras y usaría ropa, una especie de kimono. Otra curiosidad es que Víbora posee letras de poesía china como arcas en su piel cual tatuajes, y a veces hace una pose ondulada para imitar cierto atributo femenino, o sea que la perversión fue intencional. ¿Comida? ¡Oh, qué rico! ¡Sí, dame! Oh, sí, qué curioso. ¿Por qué Tylon perdió contra Kai?
En la tercera cinta se deja implícito que se necesita alguien que domine el ki para vencer a Kai, por lo que era obvio que alguien como Tai Lung terminó como medallón igual que 4 de los furiosos. Además, se podría decir que ambos villanos eran irrespetuosos con la cultura y la disciplina, así que no eran tan fuertes en el ki. Por cierto, me llama la atención que Po tampoco es respetuoso con eso, por ende muchos cuestionan si de veras era el elegido, aunque compensa las carencias con su valentía, nobleza y sencillez, y si nos ponemos estrictos, ninguno de los maestros cuentan con todos los requisitos para ser el elegido. El aprendiz del tigre. Es una película de fantasía animada estadounidense de 2024 basada en la novela de 2003 del mismo nombre de Lawrence Yep. Producida por Paramount Animation y en Stars Productions, está dirigida por Raman Hui y codirigida por Paul Wadring y Jung Duk-hun a partir de un guión escrito por David Maggi y Christopher Yost. La película está protagonizada por las voces de Brandon Soo, Henry Golding, Sandra Oh, y por supuesto que Lucky Liu. Así es, Lucky, la actriz de Víbora, participó en otra cinta animada con varias similitudes a la saga del Panda Guerrero, así, también Michelle Yeoh, la actriz de la Cabra Hama. Dato extra, Michelle y James Hong, el actor de Pin, participaron juntos por primera vez en Kung Fu Panda 2, volverían a participar juntos 10 años después en Todo en Todas Partes al mismo tiempo. El trozo del amor. En la escena de Tigresa haciendo un split para romper 2 tablas, podemos apreciar que el panda está loco por ella, le mira el trasero y se queda con un trozo de la madera. El equipo de producción bautizó a ese insignificante pedazo de madera como el trozo del amor, incluso dijeron que Tigresa es la favorita del panda luchador. Esto avivó un poco el rumor, o más bien ship de Po con Tigresa. En la serie de la leyenda de Po se verían algunas sugerencias sobre el tema, y en el guión original de la tercera se pensaba un triángulo amoroso entre To, Tigresa y la hermosa Mei Mei. Inclusive veríamos a Tigresa usando un vestido negro y To le diría que se veía como una ninja pirata sexy. Palabras de To, no mías. En determinado momento, Mei pensaría que Po en verdad quería a Tigresa, lo que la pondría celosa y en contra del guerrero dragón, pero no estaría enojada con Tigresa debido a que le caía bien, correcto. Ellas dos tendrían interacción en la cinta, y la idea del triángulo amoroso se descartó ya que al final Jennifer y Alessandro decidieron que el panda y la tigresa solo fueran amigos, pues no necesariamente un hombre y una mujer que se conocen desde siempre tienen que terminar como novios. Ojalá los jóvenes aprendieran, y teniendo en cuenta lo ocurrido en la cuarta, quizás Yen sea la destinada a ser la mujer del guerrero dragón, o quién sabe, quizás Po es romántico asexual. Shifu era el guerrero dragón. Bueno, no realmente, sino que en un principio se quería que Shifu estuviera celoso porque él quería ser el escogido, pero se descartó. Aún así, los celosos serían los furiosos, pero se les pasaría al pasar los años. Dato extra, Shifu y su tigresa son los únicos que se cambian de ropa al pasar las películas. Acupuntura. En la escena de Po siendo atendido por Víbora y Mantis con acupuntura, podemos apreciar que son un buen dúo al atender heridas y darle un poco de motivación al afectado. Sin embargo, también se puede ver por alguna razón la silueta de Tigresa en el dibujo, lo que sugiere que realmente llevan haciendo esto mucho tiempo. En el corto del rollo veríamos que Mantis siempre se ha dedicado a la acupuntura. Estilos de lucha. Los estilos que usan los personajes son los mismos que representan a su respectivo animal, ya saben, estilo del mono, de la víbora, de la grulla, del tigre y de la mantis. Más tarde Po usa el estilo del oso pardo contra el leopardo. Este último es un estilo no tan pesado ni energético, perfecto para el panda novato. Manos de grulla. En algunas ocasiones vemos a Grulla usar sus alas como si fueran sus manos, y en otras lo vemos usar sus patas, y de hecho en la primera se lee escribiendo con la pata izquierda, y sosteniendo los palillos con la pata derecha, por lo que se podría decir que puede ser ambidiestro. Dato extra, en su tiempo muchas personas señalaron el aspecto de Grulla como andrógino, dando confusión si es macho o hembra. Cambio de víbora. Parece que Víbora no estaba muy interesada en ser guerrera dragón, pues fue la primera en cambiar de parecer con respecto a To. Puede ser que haya cambiado una vez que Po dijo nunca rendirse ante los ejercicios de Shifu, cosa que puede asemejarse al Gamabre, famoso discurso de la cultura japonesa. Relación con Wei. El maestro Wei es la tortuga que entrenó a Shifu y luego sería otro mentor de los Furioso. Mono sería el primero en conocerlo, pero luego no se explayaría más en eso.
Al principio Wei tendría una personalidad más violenta y arraigada igual que un jefe mafioso, y luego se pensó que fuera un abuelo extraño y distraído, pero eso se cambió para volverlo el viejo sabio y misterioso que todos conocemos. Se utilizaron varios controladores de movimiento para la animación claramente, pero el cuello de Wei debía tener el propio, el cual bautizaron su ajer, que podría traducirse como contorneo. El árbol donde se desvanece Wei es un duraznero, árbol que simboliza la inmortalidad en la cultura china. También se dijo que su bastón está hecho de la madera de dicho árbol y además, el durazno es un símbolo de renovación. Existe un videojuego en línea llamado Kung Fu Panda Mundial en donde bautizaron al árbol como el árbol de durazno de Wei, y ya no se ubica en la colina, sino en el centro del Valle de la Paz. Por último, Wei significa tortuga en chino. A ver cómo me llamaría yo. Armas sin usar. En el Palacio de Jade vemos diferentes artefactos y armas que los héroes nunca usan, pues prefieren combates a mano limpia. Lo mismo pasa en la serie de Nick, la leyenda de Po, donde solo le limiten a usar una que otra arma de forma casual. Dato extra, existen 3 series, la leyenda de Po, Pasos del Destino y el Guerrero Dragón, siendo esta última la mejor de todas, pero no son canon dado a una disputa con DreamWorks Televisión y porque las series agregar cosas muy extrañas, pues continúan o cambian sucesos de las películas que luego no vuelven a ser mencionados, y además de que colocaban cosas extrañas, como espíritus del Ki estilo Star Wars, un sobrino para Tai Lung, un matrimonio arreglado para Po, tigresa enamorada de Shifu, ¿qué importa si es mi papá? Yo lo amo de todas formas, y lo más interesante, el Ki fue implementado en un capítulo de la tercera temporada de la leyenda de Po, mucho antes del estreno de la tercera, viéndose de la misma Po lo usaría para enfrentar a un dragón con voz de Alfred Molina, simplemente increíble. Técnica de los nervios. Tai Lung es el villano de la primera película y se destaca por haberle dado una gran paliza a los furiosos. Finaliza su combate en el puente con una técnica que congela los nervios del cuerpo, el cual vimos que Wei le aplicó a Tai Lung hace años cuando quería apoderarse del rollo del guerrero dragón. En la pelea final contra Po, quiso hacerla de nuevo para dormir al panda, pero no pudo dado a la gran cantidad de grasa corporal que rodea el cuerpo del panda. Se desconoce si la técnica es propia de Wei y por qué no se volvió a usar en la saga. Shanghai Non, mejor conocida como Shanghai Kid, es una película estadounidense de acción y comedia estrenada en el 2000, dirigida por Tom Day y protagonizada por Jackie Chan, Owen Wilson y con participación de Lucky Liu. Lo curioso es que es la primera vez en la que trabajaron Lucky y Jackie, que luego serían Mono y Víbora. Escrita por Alfred Gough y Miles Millar, los productores de la serie Smallville, la película tiene una secuela titulada Shanghai Knives. Corre el año 1881 y Chon Wan, o sea Mono, es un guardián del emperador chino. Cuando la princesa Pei Pei, o sea Víbora, es secuestrada y retenida en el oeste de Nevada en los Estados Unidos, él decide ir en su búsqueda junto con otros guardias imperiales. Una vez allí, se encuentra con una banda de pistoleros liderados por Roy O'Bannon, Owen Wilson, quien se muestra muy interesado por la princesa y en su recompensa, por lo cual decide ayudar a Chon en su ardua tarea de búsqueda. El mono borracho. Jackie Chan creó su propio estilo de mono, llamado estilo del mono borracho, el cual utiliza los clásicos movimientos del mono, pero con ligeros ataques a partes vitales. Este lo implementó en su película, El Maestro Borracho de 1978, tal vez su personaje animado sea en sí un homenaje a ese detalle del maestro borracho. Vestido plateado. En el corto de Navidad, vemos a Tigresa y a Ping con cambio de look, una con un vestido plateado similar a su atuendo rojo tradicional y Ping visita el Palacio de Jade por primera vez con un abrigo parecido al de Santa Claus. Me llama la atención ese adorno en la cabeza de Tigresa, igual al de una geisha, o el hecho de que le caen bien los niños, algo que luego veríamos en la tercera con una niña panda. Las hermanas Wu. Son un trío de leopardas de las nieves ladronas que enfrentaron los antiguos maestros hace años en el Valle de la Paz. Originalmente iban a ser las secuaces de Tai Lung, fueron eliminadas y luego saldrían en el corto de los maestros, en el videojuego y en el sueño de Po. Sumal Montano le da voz a las 3, pero en el doblaje latino solo 2 comparten misma actriz. Originalmente iban a ser linces como Mei Lin, pero se cambió a leopardos de las nieves por la relación descartada con Tai Lung y reciben ese apellido por el antiguo reino Wu de China, que tenía un tigre como logo, un felino por supuesto. Hay una estatua de ellas en el juego de Kung Fu Panda World, en el campanario cerca del Palacio de Jade. Se dice que si hacías clic salía un minijuego en la que debías salvar a las Wu de Tai Lung, o sea que nunca fueron amigos lobos.
En el sueño de Po vemos a una manada de lobos y que luego se volverían a ver en la segunda parte. Sin embargo, estos aparecen en artes conceptuales de la primera, serían los aliados de Tai Lung y fueron descartados, posiblemente por ya el exceso de personajes que tenía la peli. Sin embargo, estos lobos salen en el videojuego de la peli y justamente, este lobo los llama patéticos. ¡Qué irónico! Dinastía Shang. En la antigua China, precisamente en la dinastía Shang, se usaban los caparazones de tortuga, se usaban como oráculos para predecir el futuro, debido a antiguas creencias, no se sabe exactamente cómo lo hacía, pero bueno, lo hacían, esa es la razón por la que Wei es una tortuga y así. Zombies de Jade. Los zombies de Kai que usa como carne de cañón, poseen pocos frames de animación, para lograr ese aspecto de estatua rígida, y se utilizaron diseños que no salieron en la segunda parte, como un puerco espín, un oso, un gallo, entre otros. También hay un arte conceptual de los 5 furiosos como zombies de Jade, pero la única que no se transformó fue Tigresa. No olvidemos que Kai tiene otros medallones de zombies que nunca usa, como el maestro rinoceronte que falleció en la segunda o el mismísimo Tai Lung. Dato extra, se desconoce por qué Kai no usó a Tai Lung, por ejemplo Bruno Pinasco. Nacido en Lima, el 1 de diciembre de 1974, es un periodista, presentador de televisión, productor y actor de voz peruano. Es presentador del programa Cinescape desde el año 2000 y Tech junto a su hermana Chiara a partir de 2010. Hijo del presentador, narrador y actor Luis Ángel Pinasco y la cantante española Bárbara Pérez, conocida como Bárbara Conde. Ha trabajado en doblaje para algunas pocas películas y ha hecho la voz de Mono en la primera película, pero lo curioso que es solo lo hizo en una versión que solo se emite en Perú. Se desconoce por qué pasó esto, aunque puede que, para su respectivo programa, ya que tuvo cápsulas hablando de la película y entrevistando a Hoffman y Black, tiempo después Mono cambiaría de voz. Guerreros elementales. Los 5 elementos consisten en los antiguos poderes del fuego, agua, madera, metal y tierra. Se predijo que los que algún día tomaran forma física y llegar a ser los protectores finales del mundo. Un grupo de 5 guerreros aparecían, declarando que estaban destinados a ser estos guardianes, y salieron a desafiar Po y los 5 furiosos, mostrando muestras de la creación de los poderes elementales a voluntad. En su propia serie de cómics, lo interesante es que estos se representan como un tigre, un gorila, una araña, un flamenco y un caimán, especies que pertenecen a la misma taxonomía de los furiosos. Wei ya sabía de Po. En la secuencia de créditos de Kung Fu Panda 2, vemos al bebé Po pasando en lugar hasta llegar a la casa del señor Pin. En una parte podemos ver a la tortuga Wei practicando o algo así. La suposición nos dice que Wei vio pasar a esa bebé panda hasta parar en el Valle de la Paz, así que solo era cuestión de tiempo hasta que él lo eligiera como el guerrero dragón. Algunos teóricos afirman que esa también es la razón por la que no intervino con Shen en su fechoría, si es que Wei era tan cercano a la aldea panda. Duraznero. Hablando del duraznero, sabemos que Shifu plantó sin pensar una semilla de durazno cerca del duraznero gigante de Wei, y en la escena post-créditos vemos a dicha semilla que ya germinó. Esa plantita seguiría creciendo a lo largo de la saga, y en la cuarta hay otra plantita cerca, representando a Yen como el futuro del Kung Fu, muy simbólico. Edades. La esperanza de vida de los animales es diferente. Por ejemplo, el panda rojo vive aproximadamente 15 años y no creo que Shifu tenga 15, así que los personajes tienen edades iguales a las de los seres humanos. Se desconoce la edad exacta de cada uno, pero estamos de acuerdo con que Shifu y Ping son los más grandes. Los furiosos son mayores a Po y sobre el panda, pues está a debate. Único que sí está en confirmado es que Wei tenía 100 años. Soy Zen y soy una zorra que está dispuesta a ser tu aprendiz. ¿Una zorra? Sí, una zorra astuta. Rugidos. Tai Lung ruge en varias ocasiones, cosa importable ya que los leopardos de las nieves no cuentan con las cuerdas vocales para hacer eso, pero los tigres sí rugen y no recuerdo a Tigresa hacerlo en ningún momento. Lutera Cuchilla Errante. Es la deuteragonista de la serie de Netflix Kung Fu Panda. El guerrero dragón. Es una osa inglesa que ayudó a Po en una aventura. Lutera era de Inglaterra, donde vivía con su hermano mayor, Sir Alfred. Cuando los magos Comadreja Klaus y Veruca estaban causando estragos, Sir Alfred fue llamado por los otros caballeros en busca de ayuda. Esa noche, al ver a su hermano partir, Lutera quiso unirse a ellos, pero su hermano se negó, por ser demasiado peligroso. Justo antes de irse, le dice que se quede en casa hasta que regrese. Algunos expresaron que el personaje es una copia de Tigresa por su personalidad, pasado y relación Po, pero con el paso del tiempo se hizo su propia personalidad. Incluso me gusta que la misma Tigresa, de hecho, Tigresa tiene un cameo en la serie como una figura de madera.
Actores desperdiciados. Imagina que vas al cine y ves que el próximo estreno tiene varios actores importantes de la industria y que algunos son de tus favoritos, pero resulta que aparece solo como un cameo. Esto se le criticó a la saga de Kung Fu Panda, donde notamos actores muy populares haciendo personajes de 2 líneas, como Jean-Claude Van Damme, Rebel Wilson, Dustin Hoffman en las 3 últimas, o actores buenos en papeles insuficientes como Awkwafina, Viola Davis, Ke Huy Quan, y hasta los actores de los propios Furiosos están en el mismo saco, simplemente algo que no tiene nombre, y eso que son los supuestos mejores amigos del protagonista. No olvidemos que Chan grabó sus diálogos en 5 horas y en 2 idiomas. El consejo de Kung Fu. Según el corto de los secretos de los maestros, el maestro Treuno Rhino, junto con su hijo, el cocodrilo Van Damme, y el toro que se parece al jefe Bogo de Futopia, fueron los primeros en vencer un grupo de enemigos y fundaron el Consejo de Kung Fu en la ciudad de Gongmen, la ciudad de Lord Shen, y posteriormente se unió Wei Shifu, entre otros. Se podría decir que con el paso del tiempo los maestros tuvieron estándares para la enseñanza del Kung Fu, y posiblemente esto condujo a la discriminación por peso, altura o descendencia. Mantengan este dato para más adelante. Gongmen fue un gran y pacífica metrópolis antes del imperio de Shen. El nombre significa puerta de arco en chino y se inspira en ciudades populares como Hong Kong, Shanghái, además de la antigua ciudad de Mingyao por su arquitectura. Ahí se fundó en Consejo de Kung Fu y fue la primera gran ciudad vista en la saga. Luego veríamos a San Junípero en la 4ª. Muchos quieren que se sigan explorando más lugares así en la saga por su novedad en la saga. En la ciudad vemos muchas marcas escritas en las paredes, que significan suerte. Según antiguas creencias podías traer la buena fortuna solo con escribirla. También hay muchas estatuas de personajes tallados alrededor. Existe una estatua de un conejo montando a un pollo, que según representa al dueño de la ciudad, y que es muy valorado por sus habitantes. Mejor vidente. En la saga existieron 2 personajes que eran videntes: Wei Hama, la nana de Lord Shen. Uno tenía una visión clara de los asuntos y solo debía aceptarlos ya que no podía cambiar nada. La otra tenía predicciones algo ambiguas. Por ejemplo, se dijo que Shen sería detenido por un guerrero de blanco y negro, pero no se dijo exactamente cuál, lo que causó que Shen fuera por los pandas. Algunos creen que Shen solo fue por los niños, debido a lo que observamos en la 3ª, y porque los pandas no se ven muy atraídos a la actividad física, así que podemos afirmar que Wei tenía predicciones más exactas que las de Hama. Dato extra, algunos creen que Shen también fue por otras especies, como los leopardos de las nieves al ser gris, combinación de blanco y negro, y por eso Tai Lung apareció en la puerta de Shifu. Jin Kung es una disciplina centrada en el equilibrio y la ingravidez, mencionada en el cómic El arte del balance. En la historia El arte del equilibrio, Po aprendió Jin Kung de Shifu, quien lo había aprendido en su juventud con Wei. Shifu le dijo a Po que poco después de convertirse en maestro, sus muchas nuevas responsabilidades le resultaban abrumadoras y no podía concentrarse, decidiendo dejar el Kung Fu en ese mismo momento. Esto originalmente lo veríamos en la cinta, pues Shifu tendría un episodio de ansiedad por todo lo ocurrió hasta la ceremonia de selección, pero fue eliminado. Aulaya es un videojuego de peleas que hace colaboraciones con diferentes franquicias. En todos los modos de juego, el objetivo es sacar al oponente del escenario, comparable a Super Smash Bros. Esto se puede hacer aplicando daño sobre ellos repetidamente. El daño se puede ver en la parte superior derecha de la pantalla a color alrededor del icono de personaje del oponente, que va del blanco al rojo a medida que el jugador continúa siendo golpeado. Cuanto más cerca esté el color del rojo, más lejos caerá el jugador. Ser golpeado fuera del escenario dará como resultado que el jugador pierda un punto o vida de las que puede tener. El último jugador en pie, el que todavía tiene al menos una vida, o el jugador con más puntos gana la partida. El chiste es que los personajes de Po y Tai Lung estaban incluidos en la colaboración, y además, también a los 5 furiosos. Pueden dominar el ki. Al final de la 3ª, vemos a muchos animales con la palma brillosa, lo que puede decir que ahora todos pueden controlar el ki, pero algunos mencionan que realmente se puede hacer acompañado de un panda, pues el ki no es algo que tienen o controlan los demás animales, pero los pandas pueden hacer con él lo que quieran, incluso compartiéndolo con otros, así que sí, no pueden dominarlo, pero pueden hacerlo con un panda. ¿Cómo Tai Lung sabía que Tigresa no era la guerrera? Sencillo, porque no tenía buen equilibrio en el puente a diferencia de él, pero eso no explica cómo sabía que ninguno de los demás era. ¿Cómo no sabía el nombre ni la especie del auténtico guerrero? Lo único que sabía, por más raro que parezca, es que cayó del cielo. Dato extra, ¿quién abandonó a Tai Lung?
No sabemos nada sobre los tutores del leopardo, si la especie también está extinta, el por qué lo dejaron en el Palacio de Jade en vez de un orfanato, de los tantos que hay en el valle y sin escaleras infinitas. Wuxia. Es un género literario y cinematográfico chino, popular en libros, televisión y cine, centrado en aventuras de héroes marciales en la antigua China. Se traduce como artes marciales y caballería. Narra historias de humanos comunes que alcanzan habilidades extraordinarias de combate, honor y lealtad, viajando por el mundo para defender la justicia. Los héroes no tienen poderes mágicos de nacimiento. Su fuerza proviene del entrenamiento intenso, el cultivo de su ki, energía interna, y técnicas de combate, incluyendo habilidades como saltar grandes alturas. Se rige por el código Xia, que enfatiza el honor, la lealtad, la rectitud, la venganza y el viaje errante. Suelen estar situados en períodos históricos reales de China, pero reinventados, a menudo enfocándose en la lucha contra la corrupción o la injusticia. No cabe decir que Kung Fu Panda se asocia con este género, sobre todo por el tipo de historia y muchos ejemplares de luchadores de Kung Fu. También puedo decir que la saga es muy popular en China. La primera Kung Fu Panda levantó revuelo en China, pues las personas se preguntaban por qué las películas hechas en China no eran tan espectaculares o tan precisas a la hora de hablar de su cultura. A todo esto, fue un éxito de taquilla y el gobierno chino abrió debates al respecto. La segunda fue recibida con protestantes chinos que la señalaban como un insulto a la cultura, pero igual fue otro estreno exitoso, consagrándose como una de las sagas más queridas de aquel país asiático. Incluso la tercera tuvo colaboración con estudio conocido como China Film Corporation, incluso se cuidó el movimiento labial de los monigotes para encaje tanto con el idioma original, como el doblaje chino, siendo la primera cinta en hacer eso. Las parejas de víbora. Además de emparejar a víbora con grulla, también hay un ship con el panda protagonista, nacido de la química que tenían en la primera película, incluso sale besando al juguete de panda en los créditos, y dio pie a uno de los peores memes de la historia. Hay un ship con una serpiente llamada Fuxi, que salió en la leyenda de To, alguien que quería atraer a víbora para que sea una villana. También puedo mencionar su ship con tigresa, debido al morbo de algunos fans por ponerlas juntas en situaciones comprometedoras. Tigresa era una princesa. Sabemos que Tigresa es huérfana, y que sus padres usaban ropas doradas. En muchas culturas antiguas, la ropa dorada representa la realeza, así que se popularizó la teoría de que Tigresa era princesa de un imperio no reconocido. Lo mismo dicen de aquel episodio de la leyenda de To, donde conocemos a un niño ganso que Tigresa cuida por un tiempo. Al final resulta ser un príncipe, se desconoce por qué la abandonaron, tal vez por algún conflicto político o porque no querían una niña lideresa. Como sea, esto resulta muy triste. Otra cosa es que casi no hay tigres en la saga, así que quién sabe si también los exterminaron como Shen hacía, pero de eso no se habla, dejando sola a Tigresa. Dato extra, existen 9 emperadores en total en la franquicia, 3 de la leyenda To, 2 de los libros, 1 de un videojuego, 2 de la serie Pasos del Destino y el emperador de toda China en el Guerrero Dragón. La camaleona Yue. Muchos se preguntaron por qué la camaleona no convocó a Yue en la cuarta. Más allá de ser un hueco argumental, se proponen 3 respuestas al respecto. La primera es que ella era fan de los maestros malvados, debido a la cultura de San Junípero, lugar donde se valora más la inteligencia, la astucia y la maldad, así que no intimidaría a nadie allí con la imagen de una tortuga bonachona. La segunda es que Yue tenía un bastón más grande y poderoso que encerraba mucha energía espiritual, así que sería imposible convocarlo. Y la tercera es que la villana ya sabía lo que la tortuga puede hacer por su fama como guerrero, así que decidió no meterse con él. Dato extra, algunos también afirman que Tai Lung le temía a Wei, por ende, no se metió con él cuando se volvió loco hace años y porque volvió al palacio solo para reencontrarse con Shizu. Wei contra la muerte. El Lobo Muerte, personaje introducido en El Gato con Botas 2, obtuvo un papel muy prolongado sobre la búsqueda del héroe. Dado a que dicho héroe no valoraba la vida, muchos se han preguntado cómo se haría un enfrentamiento entre Wei y el lobo, dado a la gran habilidad de ambos y cómo ven la vida ambos furries. Algunos juran que Wei sería de los pocos personajes en ganarle a la muerte. También hay enfrentamientos con Tai Lung y con Shen, siendo este último uno muy revelador. O creo a los furiosos.
En el corto del rollo, Po no sabe qué hacer con su vida, así que escribe una lista con cosas a las que podría dedicarse. Comediante, bailarín, conserje, doctor de acupuntura y emperador. Mientras tanto, Tigresa sale para buscar a 4 guerreros que auxilien a Shifu en una misión, pero cae y confunde su pergamino con los nombres de los guerreros, con la lista olvidada de Po. Así Tigresa ve a un conserje del templo, a una bailaría de lazo, un comediante local y Matis quien había ido para atender a Shifu, y una vez que los furiosos ganan su primera misión, Po los observa con admiración y ahora decide que quiere hacer Kung Fu, convirtiendo esto en un cruel efecto mariposa o pite mucho en la saga. Por cierto, me parece curioso que los furiosos originales eran otros 4 pandas rojos con la voz de Dustin Hoffman. Wei es mejor que Po. En esencia, Po tiene demasiado ki y muchos trucos y técnicas, pero Wei tiene todos ese además sabiduría y astucia, cosa que lo podría hacer más poderoso que Po, algo que la saga nos quiso enseñar desde siempre, pero muchos no entienden. ¿Por qué Wei no volvió? En la tercera parte vemos cómo Po se reencuentra con Wei en el mundo espiritual y regresa al mundo terrenal ya que tenía cosas por terminar. Si es verdad que se puede regresar, entonces ¿por qué Wei se quedó? Simple, Wei ya no tenía más misiones ni cosas por hacer, su vida estaba hecha, así que ya podía descansar en paz en el más allá. Por cierto, si esto es el cielo, entonces eso no querría decir que Po acabó con su propia vida al hacer la llave dactilar con Kai Pan. Es una lechuza perteneciente a la segunda generación de furiosos, ella fue una traidora y desertora del valle, volviéndose enemiga de Shifu, Wei y los demás guerreros, pero volvió en la leyenda de Po para atraer a Po en sus malvados planes de conquista. Su nombre es una referencia a la Fenunar, fénix de la mitología china que también representa a las emperatrices. Elementos. En la cultura china, los 5 elementos son el agua, el fuego, la tierra, la madera y el acero. Estas cosas se suelen asociar a los personajes de la película. Se presume que Po sería la tierra por resistencia y corpulencia, Tigresa es el fuego por su valentía y pasión, sin mencionar que es ardiente. Shifu era el acero por dureza de su mente y cuerpo, Víbora es la madera por su resistencia mental y habilidad de adaptarse a circunstancias inesperadas, y Mono es el agua por su rapidez y fluidez al moverse igual que el agua. A todo esto, creo que Grulla y Mantis se quedaron sin elemento, pero detalles. ¡Traicionaste! Pues por eso no debes de confiar en las zorras. ¡Toma! Estatuas raras. ¿Alguna vez vieron una estatua de algún personaje animado que se veía extraña? Bueno, pues tengo entendido que ese parque existe, se caracteriza por figuras estrafalarias de diferentes personajes de Disney, DreamWorks, anime, etc. y Kung Fu Panda no es la excepción, pues vemos a Po, sus aliados, enemigos y claro que a los furiosos como estatuas de parque. Nadie quiere a Tigresa. En el corto de los secretos, observamos que Tigresa es huérfana y todos los niños le tenían miedo, hasta la encargada, tanto que le dice a Shifu que es un monstruo y un peligro. ¿Por qué le diría eso? Si tanto odian a la felina, ¿por qué no se queda callada para que la adopten de una vez? Y de paso le quita de encima un trauma a los pobres niños del orfanato. El clan Víbora. Este clan es un misterio en todo sentido, solo se sabe de un integrante, el gran maestro Víbora, creador de la técnica del veneno de colmillo, pero que no volvió a usar luego de que un gorila le quitó la dentadura. Posiblemente fue la última vez que usó la técnica ya que no tenía nadie a quien enseñarle, ni siquiera a su hija Víbora que carecía de colmillos. La última aparición del padre de Víbora fue en el corto del rollo y adiós clan Víbora para siempre. La única otra integrante conocida era la mamá sin nombre, pero no se sabe si era una conocida del clan, alguien ajeno o una pariente del maestro Víbora. Ergo, Víbora sería hija de un clan norteño. Si saben de qué hablo, quién sabe, quizás también el matrimonio fue forzado como en antiguas culturas asiáticas o cercanas a Asia. Shifu iba a fallecer. Según se dice por ahí, en el guión original de la cuarta, el maestro y padre de Tigresa iba a irse al mundo espiritual en la reciente entrega y que tendría un breve reencuentro con Tai Lung. Al final fue eliminado. Honestamente, me hubiese gustado que no para darle un mejor papel al maestro en la peli. Algo más es que otros pensaron que Shifu sufriría otro episodio depresivo en la peli por no ser elegido como guía espiritual, en cambio siendo elegido el panda. La tercera generación.
En el corto del rollo, vemos a un grupo de pandas rojos que acompañarían a Shifu para ser los 5 furiosos. Sin embargo, en la serie de Nick, observamos un nuevo grupo de furiosos, que fueron los primeros. Shifu era parte de ellos e incluso tuvimos a un traidor, pero detalles, en el mismo episodio donde aparecen, Grulla informa que ellos no fueron los primeros, que hubo otro equipo de furiosos anteriormente, así que en el universo de la serie de Nick, Tigresa y sus compañeros son la tercera generación de furiosos. En las películas, puede que sean la primera. Wei fue el primer guerrero dragón. Realmente no existió un guerreros dragón antes que Po, ya que siempre fue una leyenda y algo misterios que debía revelarse en algún momento. Nunca se mencionó que sea un título que pase de generación en generación, pero algunos afirman que quizás Wei fue el primero y por eso solo él debía elegir, así como Po intentó elegir en la cuarta. Dato extra, el duraznero representa sabiduría y longevidad para los habitantes del Valle de la Paz, dado a su vínculo con Wei, quizás tenga algo que ver con el título de Guerrero Dragón. Retcon. Un retcon o retrocontinuidad es cuando se borran hechos previamente establecidos para cambiarlos, según lo que requiera la trama en el presente. Mucho se habla de la cuarta peli, pero casi nadie habla del corto de los secretos del rollo. En él vemos que Shifu no es capaz de controlar los impulsos de Tigresa, a pesar de que sí podía darle disciplina en el corto de los 5 furiosos. Po menciona que él mismo hizo sus figuras de los furiosos con madera, a pesar de que el mismo Po le habla de sus figuras a los furiosos en la primera película, cosa que lo volvería un fanático obsesivo y un loco en potencia, por cierto, aunque esto podría explicar por qué tiene un muñeco de Tailón. De lo contrario, ¿por qué harían una figura de un criminal? Continuemos, Grulla no confía en su habilidad del Kung Fu, a pesar de que ya la tenía en el corto de los furiosos, sin mencionar que cree que Shifu lo requiere para limpiar el palacio en vez de buscar una oportunidad para ser luchador. Nos presentan a Mantis como doctor en vez de guerrero cazarrecompensas, nos muestran a Víbora siendo bailarina de listón y sin mamá, en vez de guerrera, a pesar de que ya había mostrado habilidad para luchar y Shifu cree que solo la quiere ver bailar. Nos muestran a Mono como comediante en vez de guardián, sin mencionar que no se muestra especialmente feliz de volver a ver a Wei, sabiendo que él fue quien lo ayudó a ser bueno. En resumen, el corto del rollo de Paso de la Raya, la verdadera tigresa. La felina siempre se mostró fría e insensible, pero en la segunda se le ve más tranquila y comprensiva. Lo que muchos sugieren es que Tigresa adoptó una personalidad más seria desde niña por la crianza de Shifu, pues quería encajar en los estándares de su papá, cosa que la limitó para explorar otros lados de su personalidad, así que se podría decir la tigresa tranquila es su verdadero yo, que ocultó por falta de comprensión desde su infancia. Mantis es un psicópata. En la leyenda de Po conocemos a Hao, una exnovia de Mantis, pero Mantis siempre se mostró temeroso ante el sexo opuesto dado a cómo se reproduce su especie. Podemos entender que Mantis sí tuvo relaciones amorosas, pero no se compromete dado a proteger su cabeza. Algunos fans mencionan que, a lo mejor, Mantis sí tuvo otras novias, pero siempre acaba con sus vidas, para evitar que ellas le coman la cabeza. Sí, muy siniestro esto, pero dado a la personalidad cínica de Mantis, tal vez sea posible. Otra curiosidad es que Mantis se siente bien de reencontrarse con su exnovia y si desea casarse. No olvidemos que en la saga cinematográfica, Mantis hace confesiones que le hubiese gustado casarse, así que sí, en el fondo Mantis desea ser comido, quizás por su instinto animal, por una parafilia, o porque en verdad, ya no quiere seguir viviendo. Nutrition. Es el fancómic más famoso de la franquicia. En él vemos a Po y a Tigresa con rediseño intento confesarse e iniciar una relación amorosa, algo que sin dudas, no dejará indiferente a los fans de la parejita, una parejita que ya solo vive en fanfics por decisión de los directores y productores. Actores fallecidos. Pedro Armendáriz Jr., nacido en Ciudad de México, fue un actor mexicano, hijo del también actor Pedro Armendáriz, conocido por diversas producciones mexicanas de la época, además de dar voz al maestro Shifu en la primera y segunda película. Falleció a los 71 años el 26 de diciembre de 2011. Al menos en el doblaje hispano, Tigresa tuvo que despedirse de su desagradable padre. También puedo mencionar a Esteban Siller, la primera voz de Wei en español, quien falleció el 23 de octubre del 2013, y no olvidemos a Pedro Dajillón Jr., la segunda voz de Wei, quien falleció el 3 de febrero del 2022. La urna de los guerreros. La urna de los guerreros susurrantes es una urna decorativa diseñada para albergar las 500 almas perdidas del ejército Tensu. En la urna se muestra una imagen de cómo podría haber sido el ejército. Actualmente se encuentra expuesta dentro del Salón de los Guerreros. Se ha roto en las 4 películas de Kung Fu Panda excepto en Kung Fu Panda 2.
los 500 guerreros de Tensu fueron llamados para defender una aldea aislada de pacíficos alfareros del ataque de 10.000 demonios de la Luna Escarlata. Aunque estaban en inferioridad numérica 20-1, los valientes guerreros contuvieron a la Horda Oscura durante 100 días, luchando hombro con hombro en formación y susurrando entre ellos. Aguantad firmes, hermanos, aguantad firmes para mantener el valor. Lucharon hasta su último aliento y lograron hacer retroceder a los asesinos. La aldea agradecida trabajaba unida para crear el jarrón de cerámica más perfecto que jamás habían creado, moldeado con la arcilla del campo de batalla y humedecido con sus lágrimas. Se dice que las almas de los nobles guerreros de Tensu viven dentro del jarrón, esperando ser invocadas de nuevo en tiempos de necesidad. Si estáis muy callados y quietos, podréis oírlos susurrar. Aguantad fuerte, hermanos, aguantad fuerte. Dato extra, no se sabe si Tensu es una persona o un lugar, solo es el nombre del ejército. Se sabe que un Tensu es la torre principal de un castillo en la arquitectura japonesa. Se desconoce si esto está relacionado con el ejército Tensu, pero el nombre convierte la historia en un anacronismo respecto al motivo Kung Fu de la franquicia. Mantis era torturador. Además de luchador, también sabemos que Mantis era doctor. Bueno, hasta luego se revela que realmente no lo es y solo hace la acupuntura por diversión, haciendo pasar a Shifu por una serie de torturas, así que la teoría nos informa de que Mantis, además de psicópata, también es un torturador. Dato extra, sabemos que Wei puede ver el futuro, ¿verdad? Pues bueno, él tuvo la idea de ordenar en el restaurante de Pin, para que Po intoxicara a Shifu por accidente, para que Mantis torturara a Shifu hasta que se uniera con Tigresa tiempo después, y para que Tigresa estuviera sola en combate para demostrar su valía, y por si fuera poco, Wei cura a Shifu con un toquecito, cosa que pudo hacer desde el principio, así que Mantis no es el único psicópata de la familia. Relaciones. En la leyenda de Po vemos un matrimonio arreglado de Po con una cabra, la exnovia de Shifu era una zorra, Tigresa salió con un camarón y un molusco, el amor de Pin y Foruzan, cuchilla errante con Sir Colin, y no olvidemos que Po fantaseaba con una coneja. Es lo único que sabemos sobre relaciones interespecie en la franquicia, un tema nulamente explorado. Según el chiste de Tigresa, es imposible que diferentes especies se apareen, algo de lo que se debería hablar más pero no se hizo en la saga. También por eso muchos ven raro que un ganso tenga un panda como hijo. Dato extra, el público siempre se preguntó por qué Pin era el padre de Po si eran especies diferentes. En parte esto ayudó a la elaboración de la segunda parte. Parejas de Shen. ¿Por qué coloco a Shen aquí si no tiene nada que ver los furiosos? Sencillo, él tiene shipeos con Grulla y con Víbora, es rarísimo, no sé por qué esta, pero esta, y si los fans de Shen están felices con ello, pues allá ellos. Me sorprende lo deseado que es el pavo real, tanto que tiene shipeos con su lobo secuaz, o su nana Hama, sin mencionar el shipeo entre el lobo y Hama. Quizás puedan invitarlo al trío. El maestro oso. En la cuarta parte, entre los subordinados de la camaleona, vemos a un oso de parche que es muy parecido al maestro oso visto en la tercera parte. Muchos piensan que realmente sí es él, pero no sabemos qué lo hizo cambiar de bando, simplemente, algo que deja en qué pensar. Inspirado en la Biblia. Sabemos que la llegada de Po al valle después de una guerra en la aldea de pandas, está muy inspirado en la historia de Moisés, uno de los relatos más famosos de la Biblia. Sin embargo, también podríamos ver la historia de Tai Lung muy parecida al del ángel caído Lucifer, debido a que ambos fueron desterrados por una figura mayor por consecuencia de sus actos malvados. Sin duda, es una observación interesante. Adoración a Tai Lung. El leopardo era buen guerrero y muy hábil, pero también malvado y cruel. Eso no detuvo a los fans a volverlo su favorito. En parte no los culpo, cuando tus héroes no son nada interesantes, empáticos o carismáticos, es muy sencillo ponerte del lado del villano, aunque algunos ponen su fanatismo en un nivel alto, diciendo que él era el bueno, que debió ser guerrero dragón y que es una víctima de las circunstancias. Simplemente increíble. Pen. Es el supuesto sobrino de Tai Lung, presentado en la leyenda de Po, que se unió con los furiosos y con Po, pero desconfía al descubrir la verdad, y utiliza el medallón de Gunlu despertando su lado oscuro. Al final tiene una visión de su tío y se arrepiente, crea un club secreto de Kung Fu y se enamora de una leoprada llamada Lian, de la que no se sabe nada ni su edad. De veras, qué bueno que la serie no es canon, porque el hecho de exista Pen no tiene pies ni cabeza. Dato extra. Hay un ship de Pen con su tío. Sí, los fans de la saga son expertos en el complejo de Edipo, de eso hablaremos luego. El mundo espiritual.
Desde un principio se vio al mundo espiritual como un lugar solo destinado a maestros de Kung Fu, pero en la cuarta ahora es solo un lugar que está más allá del mundo normal, un lugar que no es tan difícil de acceder y que además de maestros, también vemos villanos y hasta Lord Shen, que no era maestro si los rinos fallecieron. Se desconoce que fue de los rinocerontes que resguardaban a Tai Lung en la primera parte. Esto creó la especulación que el villano acabó con todos ellos esa noche que se escapó, y quizás podríamos guiarnos de los que vimos en la leyenda de To, pero quién sabe, ya que esa serie no es canon. Por cierto, cuando el pato se envió el aviso de aumentar la seguridad, no se dijo nada sobre el guerrero dragón, pero cuando el rino habló con Tai Lung para humillarlo, mencionó que la tortuga loca ya iba a elegir a su guerrero. Quizás si se hubiese callado, el sujeto seguirá encarcelado. Dato extra. Hay fanfics de universos paralelos con Tai Lung como el bueno y Po como el malo. Creen que la historia hubiese seguido igual o quizás el leopardo no tendría problema con deshacerse del panda. Complejo de Edipo. Se describe sentimientos inconscientes de atracción hacia el progenitor del sexo opuesto y rivalidad hostil hacia el del mismo sexo, comunes en niños de 3 a 6 años. Es una etapa normal del desarrollo psicosexual que se resuelve con la identificación del progenitor rival. Lo más interesante es que en ciertos casos es descrito como la atracción hacia tu propio padre o madre, y eso lo vemos en Kung Fu Panda, al menos en la leyenda de To, serie animada estrenada tiempo después de la primera película. En un episodio Tigresa acepta sin tabú ni pelos en la lengua que estaba enamorada de Shifu cuando era adolescente y teniendo en cuenta que era su padre adoptivo, da en qué pensar. La depresión de Shifu. Según Tigresa en su relato sobre el origen de Tai Lung y vínculo fraternal con Shifu, contó que no ha vuelto a sonreír desde que se despidió de su hijo. Esto cambió una vez entrena a Po y vuelve a divertirse entrenando a alguien, e incluso nos regaló un friend super lindo de Shifu sonriendo. Nunca se ha explicado esto, pero la depresión y agresión de Shifu fue conocida por los 5 furiosos y debían entrenar con eso. Es posible que por ello se volvieron tan reservados, sociópatas, y quizás la más afectada sea Tigresa por ser su hija adoptiva y nunca le mostró interés en lo más mínimo, creando a una adulta desdichada. Shifu fue mal padre. Crió al leopardo sabroso como si fuera su propio hijo, pero cuando su amigo le dijo que no merecía el título del guerrero dragón, adivine de qué lado se puso, despertando el lado malvado del leopardo. Por otro lado, una vez que adoptó a Tigresa no le dio amor ni respeto, solo órdenes, y la hacía sentir peor consigo misma todos los días, así que en conclusión, Shifu fue un terrible padre, mientras que con los demás, fue un maestro demasiado estricto y por ende, los furiosos en general sufrieron mucho. Tigresa y víbora desnudas. Un par de años antes de la primera peli, Angelina Jolie y Lucy Liu participaron en la famosa revista Playboy, una revista que se dedica a colocar personas como salieron de sus madres. Cosa curiosa que las hayan elegido para participar en una cinta para todo público, y suena extraño pensar en sus personajes involucrados en ese tipo de cosas. ¿Por qué ya nadie quiere ser el guerrero dragón? La gran pregunta que dejó ver las secuelas, y que los fans aún quieren una respuesta. Se sabe que los furiosos se esforzaron por el título del guerrero dragón y por ende hicieron la ceremonia de la primera película, donde la final Wei seleccionó a un panda random que cayó del cielo. A día de hoy se duda sobre los sentimientos de los 5 por no ser escogidos, aunque puede que realmente estén bien ya que solo querían un estatus del que ya se olvidaron, pero Tigresa deseaba darle un sentido a su triste vida, enorgulleciendo a Shifu y siendo mejor guerrera. Lo más probable es que ya no quieran ese título porque tendrían que ser entrenados por Po, y todos sabemos que Po no es buen maestro, y ya tenemos la cuarta para corroborarlo. Vende humos. Los furiosos fueron presentados como un equipo muy bárbaro e invencible, pero no se han dado cuenta que desde que los conocemos, siempre pierden. No digo que esté mal perder, el punto es que no han tenido ninguna batalla ganada en toda la saga, no son relevantes para la trama, son usados como carne de cañón o para enemigos comunes, y ya ni hablemos de la tercera, donde pierden y son controlados en mayor tiempo por el villano Kai. Los furiosos carecen de motivación o desarrollo y funcionan más como segundones de panda que como amigos verdaderos, así que en sí los furiosos siempre han sido maltratados por la producción y así siguieron hasta su abandono en la cuarta. Wei es un dios.
Una de las suposiciones más bizarras de la franquicia, la teoría de que la tortuga loca es un dios viene de su prisión con sus visiones, que ya sabía cuando iba a despedirse del mundo terrenal, porque tiene su propio espacio en el mundo espiritual y todo eso, quizás también por eso le valió la opinión de los furiosos. Otros creen que él también puede crear vida al estar muy en contacto con la naturaleza, y que el duraznero le ayudó con su partida a más allá. Los más osados piensan que quizás también dio vida a Po desde la antigua aldea de pandas para cumplir un destino predeterminado. Lo sé, suena raro, pero le da validación al mito de la meritocracia. Po ya tenía las herramientas y los furiosos les tocó comer tierra. No olvidemos que posiblemente también le dio el mensaje a Li Shan, el padre de Po, que fuera al Valle de la Paz para encontrarse con su hijo perdido, el verdadero villano. Muchos señalan a la tortuga loca de ser el verdadero enemigo de la saga y la mente maestra con el plan bajo la manga, más que nada por el apoyo que tiene Tai Lung. Muchos odian a la tortuga por despreciar al leopardo suculento y negarle su destino, aunque si me preguntan a mí, creo que casi nadie habla también de la estafa y las ilusiones que puso en la mente de los furiosos. Lo que muchos no saben, es que las tortugas representan la bondad en la cultura china y que los valores de Wei se basan principalmente en la religión budista y taoísta, por lo que considerar a Wei malvado, sería incluso una ofensa a la cultura china. Dato extra, según el budismo, podemos instruir a alguien, pero es ese alguien el que decide qué debe hacer con su vida. Por ende Tai Lung se volvió loco. En vez de entrenar más duro para ser digno, y Po eligió quedarse en el templo aún con el maltrato de sus compañeros, sin necesidad de manipulación, solo tenía lo que tenía que pasar. El elitismo del Kung Fu. La cuarta parte presentó a la camaleona, una villana que deseaba ser maestra y se le fue negada la oportunidad, llena de ir a estudio magia y otras cosas para ser más hábil que un maestro de Kung Fu. Esto es algo que desafortunadamente no se supo explicar en la peli y la camaleona se volvió la peor villana de la saga, pero si lo vemos de esa manera, podemos ver que Po era igual. A ambos se les negó el Kung Fu en principio, pero ambos tomaron caminos diferentes, en parte porque uno tenía el respaldo del jefe y que porque venía de una familia importante mientras que la otra no. Esto se pudo explorar mejor en la cinta, pero al final no se logró nada. La cinta se resumió en bueno contra malo y adiós camaleona, diviértete como la cuerda de saltar de los espíritus y hola Yen, esperamos no te sientas obligada por ser guerrera a pesar de que nunca quisiste serlo realmente. La regla 34 te perseguirá sí o sí. Es posible que por las discrepancias de los de distribuidor o por decisión de Neil Mitchell, el director, la cinta dejó atrás muchos detalles que pudieron hacerla mejor. En lo personal, me hubiera gustado que Po reflexionara sobre el elitismo del Kung Fu y su pasado siendo discriminado por sus ahora compañeros y amigos, pero bueno, sería mucho pedirle a Po que use el cerebro. Olvide mencionar que el consejo de Kung Fu también se ve muy estricto, muy pocos animales realmente practican Kung Fu, no hay maestros en Gungmen o en Ciudad Junípero, y hasta hay clases clandestinas en la leyenda de Po. El personaje más miserable. Parece que fuera de la regla 34, Tigresa no es muy deseada. Hay shipeo con Po, con su padre Shifu y con su medio hermano Tai Lung. Qué raro, hablando de eso, Tai Lung tiene más shipeos, pues lo emparejan con Po, con Shifu, con el lobo muerte del gato con botas y con la zorra Yen. No pregunten. Mientras tanto, Shifu tuvo una exnovia llamada Mei y también lo emparejan con Po con Wei. Simplemente, impresionante. Pongámonos en situación, eres alguien que no tenía padres, nadie te quiera en la escuela, hasta los tutores pensaban que eras una molestia, eres adoptado por alguien a quien querías, pero el amor no era recíproco, te esforzaste y aún así te seguían presionando, lograste hacer amigos y entrenan duro por un título, dicho título se lo lleva a alguien que no ha entrenado toda su vida y solo holgazaneo, sin mencionar que te ve como celebridad de vez de persona común, es un fan obsesivo, y por si fuera poco, este sujeto sin experiencia, logra todo lo que no pudiste lograr, logra conocer más ejemplares de tu especie y tú ni sabes si eres el único tigre o no, y además tiene habilidad por su linaje de panda. Por más que te esfuerces, jamás serás tan bueno como aquel que ya tiene la vida arreglada por herencia, y eso lo sabe bien tu padre abusivo y su jefe desgraciado. Damas y caballeros, Tigresa, el personaje más miserable de Kung Fu Panda. Bueno amigos, aquí termina el iceberg, espero que lo hayan disfrutado, así como yo disfrute haciéndolo. Bueno, quizás no tanto por los últimos niveles jeje. Si te gustó el video, puedes dar like, comentar, compartir y suscribirte para no perderte de mi contenido, activa la campanita para que te llegue el aviso y sígueme en Facebook para un contacto más directo.
Te ha hablado Kike Mapache y nos vemos en el siguiente video.